Hola chicos, mis compañeros y yo el día de hoy le vamos a hablar sobre el constructivismo, cómo funciona, cómo se creó el constructivismo, la actualidad del constructivismo, entre algunos otros puntos. Pero para empezar, ¿qué es el constructivismo? Bueno, Alex, el constructivismo es una teoría de aprendizaje y enseñanza, la cual sostiene que el conocimiento se construye activamente en la mente del individuo a través de interacciones con su entorno. Según el constructivismo, los estudiantes ya no son receptores vacíos de información, sino que estos son constructores de su propio conocimiento. Basémonos en lo siguiente. Dándonos en cuenta, el constructivismo consta de que el estudiante vaya aplicando su experiencia o construya su propio conocimiento educativo, y ya no está ligado a tener una información estándar, la que acostumbra a darse en los colegios y escuelas. Simplemente un método para mayor énfasis en el estudio es que el estudiante sea constructor de su propio conocimiento. Bueno, en el constructivismo también influyeron algunas personas importantes, como el psicólogo suizo Jean Piaget, quien propuso que el aprendizaje es un proceso de construcción y reestructuración de los esquemas mentales, esto a través de la interacción con el entorno. Además, Piaget, con otros teóricos importantes en el campo del constructivismo, los cuales incluyen a Lev Vygotsky, el cual enfatiza que la importancia de la interacción social y el lenguaje en el aprendizaje son importantes para que el individuo construya ese conocimiento. Pero bueno, ¿cómo funciona el constructivismo? ¿Alex? Estos principios básicos del constructivismo se aplican en diversos enfoques educativos, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo y enfoque en resolución de problemas. Por ejemplo, el aprendizaje activo. Para el constructivismo, los estudiantes aprenderán mejor cuando están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje en lugar de simplemente recibir información de forma pasiva. Contexto y experiencia. Se enfatiza la importancia del contexto y la experiencia en el proceso del aprendizaje. Los estudiantes aprenden mejor cuando el material de estudio se presenta en un contexto relevante y significativo para ellos. También se incluye la construcción del conocimiento, el aprendizaje social y la reflexión y metacognición. Andrés, ¿cómo se aplica el constructivismo en la actualidad? En la actualidad, el constructivismo ha llegado a generar una marca, un eslogan. Con eso nos da a entender que desde hace años se viene dando el constructivismo, conscientemente o inconscientemente se da en todos los ambientes educativos, en los ambientes social, pero más que nada en el educativo ha tomado mayor relevancia, ya que tanto maestros como estudiantes han adquirido procesos propios para su conocimiento de una información, o en sí el aprendizaje basado en experiencias y teorías de los mismos. Andrés, te cuento una experiencia propia que tuve de constructivismo en mi colegio, en la que tenía un profesor que él siempre nos inculcaba a investigar. Nos decía que no nos quedemos en nuestro conocimiento propio, sino que siempre busquemos crear nuestro propio conocimiento, porque si sabíamos lo que sabía la otra persona, entonces nunca íbamos a llegar más allá de los temas investigados. Él nos inculcaba a no ser conformistas, porque el conformismo nunca nos iba a llevar a un conocimiento que nos diera mayores frutos a futuro. Por eso había una frase de él que me gustaba muchísimo, que decía que podemos ser nuestros maestros de aprendizaje y podemos llegar a construir conocimientos propios. Bueno, esa es una experiencia interesante, Alex. Me parece bonita. Pero, cambiando de tema, bueno, el continuo constructivista. Entre los posibles enfoques para la interpretación constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje se puede ubicar en el continuo que sitúa la construcción del conocimiento en el sujeto individual, despreciando el componente sociocontextual de esta construcción. En este punto también tenemos varias ramificaciones, como el constructivismo endógeno. Hasta posicionamientos. Considera que el conocimiento social es la única fuente válida de conocimiento, con la consideración del sujeto colectivo como elemento nuclear, negando de esta manera al sujeto individual.
Bueno, Alex, ¿puedes decirme qué es el constructivismo exógeno? El constructivismo exógeno postula una dialéctica más o menos declarada entre sujeto y contexto, entre lo individual y lo social. De esta manera nos encontramos ante 4 sujetos del constructivismo: el sujeto individual, sujeto epistémico, sujeto psicológico y sujeto colectivo. Andrés, ¿qué podemos decir sobre la tendencia constructivista? La tendencia constructivista basa en la educación entre los que aumenta la cultura, la sociocultura y el lenguaje. O en este caso podemos adquirir, fomenta información estándar, si no podemos adquirir por audiovisuales o un lenguaje comprensivo. Así retiene la información en el alumno y con esto los alumnos tienden a hacer una mayor investigación sobre el tema, profundizar más y hacer un énfasis mucho más estable, ya que el estándar compone cierta relatividad y exactitud del mensaje. Sin embargo, el estudiante puede dar una explicación mucho más averiguada, mucho más centrada y más que nada una experiencia propia para él mismo. Hay un punto muy importante en este tema, que es el triángulo afectivo relacional. Javier, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema? Bueno, sobre este tema le doy énfasis a esto. Este es entre profesor, alumno y objetivo. El papel del profesor es ser el mediador entre el sistema afectivo y emocional del alumno y las metas socioculturalmente elaboradas. Es decir, la función del profesor es guiar, orientar al alumno en la dirección que marcan las metas. La ciencia ha puesto de manifiesto que en los inicios de cualquier proceso cognitivo solo el pasado cuenta, pero en el mismo momento en que empieza a modelar el futuro y a merced del estallido de la inteligencia social, se pone en marcha un proceso de la capacidad de imitación, instrumentada por las llamadas neuronas espejo. Estas interactúan con el conocimiento acumulado del propio individuo, el cual archiva los recuerdos y huellas emocionales, y estos hacen que el individuo vaya formando una personalidad. Entre algunos tipos de constructivismo tenemos constructivismo radical, que en la psicología cognitiva hay consenso en que la gente no registra las experiencias en forma pasiva, sino que interpreta información con ayuda de conocimientos y experiencia previa. Tenemos también el constructivismo piagetano. Las personas no entienden ni utilizan de manera inmediata información que se les proporciona. En cambio, sienten la necesidad de construir su propio conocimiento, que es construido a través de la experiencia. Constructivismo vygotskiano. El constructivismo social tiene como premisa cada función en el desarrollo cultural de las personas. Aparece doblemente, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Es entre un grupo de personas y luego de sí mismo. Constructivismo eclético. El constructivismo se plantea el desarrollo personal haciendo énfasis en actividad mental constructiva, actividad autoconstructiva del sujeto, para lo cual insiste en lograr un aprendizaje significativo mediante creación de situaciones de aprendizaje por el maestro que le permite al alumno actividad mental y social afectiva que favorece su conocimiento y el desarrollo cognitivo. A continuación vamos a exponer un ejemplo del constructivismo eclético y cómo este se puede ver en un aula de clase. Un ejemplo claro sería que imaginemos una clase de ciencias en la que busca a los estudiantes sobre un ciclo del agua. En un enfoque constructivista ecléctico, el profesor podría utilizar una combinación de estrategias y recursos educativos para garantizar que los estudiantes tengan una comprensión profunda del tema. En estos podemos hablar de la experiencia práctica. El profesor podría comenzar la lección llevando a los estudiantes a un experimento práctico, con la simulación de un ciclo del agua en el aula. Los estudiantes podrían practicar activamente en el proceso, observando y registrando los cambios de estado del agua y discutiendo entre ellos los fenómenos que están presenciando. Uso de la tecnología. Para complementar la experiencia práctica, el profesor podría utilizar recursos tecnológicos como videos interactivos o simulaciones en línea para mostrar a los estudiantes otros ejemplos del ciclo del agua en diferentes entornos, como el océano, los ríos y los glaciares. Esto les permitiría tener una visión más completa y variada del tema.
Discusión en grupo. Después de la experiencia práctica y uso de la tecnología, se podría organizar una discusión en grupo, donde los estudiantes comparten sus observaciones, hagan preguntas y generen ideas sobre el ciclo del agua. El profesor actuaría como facilitador, guiando la conversación y asegurándose que todos los estudiantes participen efectivamente. Tenemos también 3 puntos que Javier os va a explicar a continuación. Bueno, aún queda el trabajo individual, que este forma parte de la actividad de los estudiantes, los cuales podrían realizar una investigación individual sobre un aspecto específico del ciclo de agua, como la evaporación o la precipitación. De esta manera podrían profundizar en el tema y desarrollar habilidades a base de esta. Otro punto es la evaluación auténtica. En lugar de una evaluación tradicional basada en exámenes, se podría emplear una evaluación auténtica que refleje el enfoque constructivista ecléctico, porque demuestra su comprensión del ciclo de agua y cómo se relaciona con su entorno. Y a ver, en este ejemplo se pueden ver cómo se integran varios elementos de diferentes enfoques pedagógicos, como el aprendizaje basado en la experiencia, el uso de la tecnología y el aprendizaje colaborativo. El objetivo principal es involucrar a los estudiantes de manera activa, que estos puedan con sus propias manos y sus propios sentidos observar todo, permitiéndoles construir un conocimiento propio y aplicarlo a situaciones reales. Como conclusión, podríamos decir que el constructivismo es el que plantea conocimiento no resultado de una mera copia de realidad persistente, sino es un proceso dinámico a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente del que estudia.